Recording in progress. Shalom hermanos, bienvenidos, gracias por acompañarlos en una clase más de la Casa del Padre, el Templo. Yo soy el hermano y pastor Augusto Rodríguez de la congregación Yeshuanar también en Argentina. Gracias por acompañarnos nuevamente, a los hermanos que se conectan por primera vez, gracias. Y hoy vamos a continuar, gracias al Eterno tenemos la bendición de poder continuar con nuestro recorrido y con, más que nada, el descubrir la casa de nuestro Rey, ya que como hemos venido viendo es un tema que no se da mucha, no tenemos mucha información o no teníamos disponible hasta este momento que gracias al Eterno nos ha llamado de alguna forma a estudiar su casa, a estudiar el protocolo para dirigirnos a él. Y hoy vamos a continuar con este recorrido virtual, por este recorrido de conocer cada rincón de la casa de nuestro Rey. Y más que nada, continuar con lo que veníamos un poquito también viendo. Hemos visto, hemos aprendido sobre la importancia de, hasta este punto, de por qué debemos estudiar y conocer la casa del Rey. Hemos empezado a conocer sus dimensiones, su geografía, sus medidas. Y también aprendimos la última clase, algo que es muy importante, que nos va a hacer falta aplicar esos conocimientos a partir de este momento. A partir de este momento que empezamos a recorrer y a entrar un poco más cerca de la casa de nuestro rey, hemos aprendido sobre lo que es la pureza moral y la pureza ritual. Es algo bastante importante para que debemos entender y tenerlo claro a partir de ahora en adelante. ¿Por qué? Porque a partir de este momento, desde de lo que hoy vamos a aprender y hasta llegar hasta el rincón más allá adentro de la casa de nuestro rey, este principio de pureza ritual y pureza moral aplica. ¿Por qué? Porque aquí a partir de ahora empieza a haber una separación, como vimos, entre lo común y lo santo, entre lo santo y lo profano. Entonces, ya teniendo en mente lo que hemos aprendido en lo que es pureza ritual y pureza moral, eso nos va a ayudar a nosotros a saber discernir cuando es algo pureza, cuando algo es profano o común, cuando a algo que es santo. Entonces, a partir de ahora, desde donde dejamos la anteúltima clase, el recorrido, que después estudiamos lo que fue pureza moral y pureza ritual, hoy vamos a continuar. Pero yo quiero, antes de empezar, que hagamos un pequeño quiz. Quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué? Porque a partir de ahora en adelante vamos a tratar, y siempre vamos a tratar de conectar el templo con los escritos del primer siglo, con el Brit Hadashah o Nuevo Testamento como lo conocemos. Entonces yo quiero hacerle estas preguntas y por favor si pueden responder en el chat de aquí del Zoom, simplemente tienen que responder una palabra, nada más. ¿Por qué? Porque quiero que analicemos un pequeño texto antes de empezar del Nuevo Testamento. Hemos nosotros aprendido que una de las cosas que hemos visto es la disposición o la distribución del plano del templo, su geografía. Y vimos que todo esto que está aquí es lo que era el templo en el primer siglo, en lo que era en la época del Mesías. ¿Bien? Vemos que el templo, la explanada del templo, estaba compuesta por tres áreas. Tenemos la primera área que vemos aquí en color rojo. Recuerden, ese área era la área del perímetro original que nos menciona en Ezequiel de los 500 por 500 cúbitos o codos. Bien, ese área era la que no podía modificarse y en ese área se encontraban todos los edificios principales del templo. Después tenemos un área de color verde, que es esta que está aquí, hacia el lado sur, que será la extensión que hicieron los asmonianos. Y después tenemos todo lo que es el área de color azul, que fue el área extendida por Herodes. Bien, ese es lo que se conoce como el templo de Herodes. Está mal dicho, sino que él lo que hizo fue extender las murallas
hacia el sur, el oeste y el norte. Bien, nosotros ahora, disculpen que hay un problemita técnico, no sé por qué, a ver, déjenme un segundito, aquí hay un problema técnico. Ahora sí se ve. Ahora sí, listo, ahora sí. Entonces estamos viendo acá lo vamos a ver un poquito más grande. Habíamos quedado que estaba la área azul, que era el perímetro que fue extendido por Herodes. Ahora, yo quiero invitarlos a que vamos al libro de Mateo, capítulo 24, y vamos a analizar los versículos 1 y 2. En Mateo 24, capítulo 24, en los versículos 1 y 2 nos cuenta lo siguiente. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. Ahora yo quiero preguntarles, y si pueden responder en el chat, teniendo en cuenta lo que hemos aprendido de lo que es la distribución del plano, ¿en qué área ustedes creen que Yeshua se encontraba cuando él dijo estas palabras? Si quieren ir respondiendo en el chat, así vamos viendo. Quiero preguntarles eso. ¿Por qué? Porque esto es la importancia de conocer la geografía del templo. Hemos podido aprender y hemos podido ver cuál es la geografía, la distribución principal del templo. Entonces esto nos va a ayudar a nosotros entender en qué área. Si estaba en la área por fuera del área azul, por fuera del área verde, o por fuera o dentro de la área roja. Bien, yo quiero que tengamos esto en mente, porque nos va a ayudar a nosotros a tener en mente en qué lugar acontecieron los hechos. Bien, vamos a ir a la aplicación del templo y vamos a ver. ¿Por qué? Porque en Mateo 24, 1 al 2 nos está diciendo lo siguiente, y veo que han respondido muchos bien. ¿Por qué? ¿En qué área estaba él? Él dice el texto claramente. En el área, dice, él estaba saliendo del templo, se iba del templo, y viendo los edificios les dijo que no quedaría ninguno de estos en pie. Ahora, los que respondieron que estaba en el área de los 500 por 500 o en el cuadro rojo, está lo correcto. ¿Por qué? Porque hay un hecho que la geografía del templo nos muestra, que es la disposición de los edificios. Miren, vamos a ir a la aplicación del templo y vamos a ver cómo también podemos validarlo de forma visual. Si nosotros vamos a la aplicación del templo, aquí estamos en el área que está por fuera de la extensión de Herodes. Y Mateo 24 nos dice que cuando Jesús o Yeshua salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Bien, aquí, en este lugar, aquí fuera de la área de la extensión herodiana, esta es la pared sur, no vemos lo que es los edificios del templo. Para eso necesitamos ingresar. Vamos a ingresar aquí. Esta, acuérdense, es la puerta La Hermosa o de Hulda. Cuando nosotros ingresamos por aquí, vamos a seguir caminando. Vamos a ingresar. Ahora estamos dentro del perímetro azul, que es el perímetro en donde era la extensión de Herodes. Y nos topamos con, al frente nuestro, lo que era la muralla original de los 500 por 500. En este área tampoco estaba Yeshua.
¿Por qué? Porque si ustedes ven, ¿en algún momento se ven los edificios del templo? No. Y eso es algo muy particular en la construcción y en la geografía y disposición del templo. ¿Por qué? Para poder nosotros ver el edificio, los edificios del templo, tenemos que cruzar el área de los 500 por 500. Y ahora sí, enfrente nuestro tenemos los edificios del templo. Entonces podemos asumir que Mateo 24 del versículo 1 y 2 está sucediendo en este área, dentro del área original, en donde tenemos al frente nuestro los edificios del templo. Empezamos a ver ahora sí lo que era en sí el templo. Y puede haber estado de este lado o cruzando este pequeño cerco que se llama Soreg. En cualquier lugar de estos puede haber ocurrido Mateo 24, pero ya sabemos que por la geografía y conociendo el vocabulario que está usando el texto de Mateo 24, nos damos cuenta que está dentro de la área de los 500 por 500, de la área original. Entonces los que respondieron el área roja o los 500 por 500 estuvieron en lo correcto. Bien. Ahora nos vamos a enfocar a partir de ahora, vamos a enfocarnos en el Soreg. Vamos a continuar ahora sí nuestro recorrido por el templo. Vamos a continuar con nuestro recorrido. Y vamos a empezar desde este punto, que es el Soreg, que es esa división que hay, ese murito que acabamos de ver, que algo tocamos al principio, pero ahora vamos a profundizar y vamos a buscar precedentes bíblicos y vamos a estudiarlo, aunque es un murito tan pequeño, pero marca una diferencia muy grande. Por eso era necesario que aprendiéramos sobre pureza ritual y pureza moral. ¿Por qué? Porque a partir de ahora Dios empieza a hacer una separación en su casa entre lo profano o lo común y lo santo o lo santificado. Pero a partir de este momento empieza a suceder. Vamos a analizar sobre el Soreg. Vamos a aprender sobre este pequeño muro. El Soreg estaba alrededor del área interior de los 500 por 500. Había un muro de separación llamado Soreg que tenía 13 portillos. O sea, este muro, que no mide más de 1 metro de altura, tenía 13 puertas que separaba lo que había sido contaminados, los que se habían sido contaminados, acuérdense que contaminado está relacionado con lo que es pureza ritual, y los que no eran israelitas del atrio interior. O sea, aquí, en esta murallita, se marca ahora una diferencia. Esta información que le estoy dando, esto lo vamos a encontrar, lo podemos validar en la Mishnah, en el tratado Midot, capítulo 2, versículo 3, o sea, el Midot significa medidas. En el capítulo 2, en el párrafo 3, perdón, habla justamente sobre este muro que marca esta separación. Y nos dice que este muro servía para separar de lo común, lo que no era ritualmente puro, de lo santificado. Entonces, ¿quiénes podían cruzar este muro? Este muro lo podía cruzar todo varón israelita o toda mujer israelita. Debía cumplir con el protocolo de purificación ritual, de hacerse el migbe y pasar no solamente lo ritual, sino también lo moral, porque hemos aprendido que al Eterno, sobre todas las cosas, está lo moral. Y debían cumplir también lo que es pureza ritual. Entonces, por eso dice que hay una separación. Y por eso dice que hasta este muro solamente podían llegar, o sea, podían cruzar hasta de ese muro aquellos varones que eran circuncisos, que estaban en pacto con el Eterno, que habían cumplido con la pureza ritual, y también las mujeres que eran circuncisas de corazón. En el hombre es circuncisión de carne y de corazón, en las mujeres de corazón, y tiene que haber también cumplido con la pureza ritual. O sea que pasando ese muro, sí o sí uno tiene que estar en una condición moral y ritual
moralmente y ritualmente puros tenemos. Es algo importante. ¿Por qué? Porque esto lo determina la escritura. Ya vamos a ir descubriendo un poquito más. Y es lo que nos decía en Ezequiel cuando nos daba la instrucción de que nosotros debíamos aprender o sea, era la instrucción que le daba a los sacerdotes y a los levitas, de que cuando casa de Israel se arrepintiera de sus caminos, su función cuál era? De enseñar a distinguir entre lo santo y lo profano. Y justamente está hablando de esto, de distinguir lo santo y lo profano para poder cumplir con el protocolo de la casa del rey. ¿Amén? Este muro, como yo les decía, este muro tiene una altura de no más de 1 metro, en donde en este muro había una inscripción en griego, que ya vamos a ver qué es lo que decía. Y vemos también que acá tenemos más o menos las dimensiones, que era de 1 metro de altura en la parte más alta del muro, que hacía esta separación. Y gracias al Eterno se han encontrado vestigios arqueológicos sobre este muro y principalmente se ha encontrado lo que fue el anuncio que estaba sobre el muro en estas piedras. Esto es lo que se ha encontrado. Esto hoy, si vamos a Jerusalén y visitamos los museos, vamos a poder ver esta piedra y está escrita en griego. ¿Por qué está escrita en griego? Recordemos que en primer siglo la lengua franca o la lengua común de comercio y política era el griego. Recordemos que en primer siglo Jerusalén está bajo dominio del imperio griego, romano, estuvo anteriormente en el imperio griego, pero el imperio romano toma como lengua franca el griego. Entonces, al ser un lenguaje común, esta inscripción, esta advertencia, porque es una advertencia lo que está justamente en el Soreg, es una advertencia que está en griego. ¿Para qué? Para que todo el mundo pueda leerlo, comprenderlo y cumplir con la ordenanza. ¿Por qué? Porque a pesar de que Israel y que Jerusalén estaba bajo dominio romano, el perímetro del templo aún era santo y era un lugar sagrado para Israel. En este caso eran los judíos que estaban habitando en Jerusalén. Entonces debían cumplir digamos, la jurisdicción sobre ese lugar del templo, en la montaña del templo, aún estaba en manos de el Sanedrín o la guardia del templo. Entonces, para que no hubiera accidentes o malas, digamos, como que no hubiera, por falta de conocimiento, vamos a decir, por falta de conocimiento, no se cumplieran las normas de pureza ritual y pureza moral, se coloca esta piedra con este anuncio. Lo que dice esa piedra es lo siguiente. El anuncio dice lo siguiente. Ningún forastero debe entrar dentro de los baluartes que rodea el templo y el recinto. Quien sea que sea capturado será el mismo responsable de su muerte. O sea, miren lo que dice la advertencia. Ningún forastero debe entrar dentro del balaustrada que rodea el templo y el recinto. Quien sea que sea capturado será el mismo responsable de su muerte. Esto marca una separación y es un anuncio bastante fuerte. Sí, ¿por qué? Recuerden que en el templo había una familia de levitas y una familia de sacerdotes que estaba encargada de la seguridad del templo. Había guardias. Y quien no cumpliera con ese anuncio debía morir. ¿Por qué? Porque estaba profanando un lugar santo. Por eso es que se pone ese anuncio. O sea, quien cruzara ese lugar, ya sea que el guardia lo vio o que el Eterno lo vio, esa persona debía morir. Debe morir. O sea, imagínense que nosotros no conocer las leyes de la casa, no conocer el protocolo, cómo manejarnos dentro del templo. Al no conocerlo y nosotros pretender manejarnos como nosotros queremos, nos puede llevar a la muerte. Es algo que podemos aplicar hoy en día en nuestra vida
y meditar en eso, realmente. Yo estoy siguiendo con los protocolos para hablar a mi rey. Estoy usando el vocabulario correcto. Estoy viviendo mi vida de forma correcta para yo poder cumplir y poder estar en la presencia del Eterno. No cualquiera podía estar. Y este es el primer punto de separación que hay entre lo común y lo santo. Entre, como lo dice en la Mishnah, dice entre lo contaminados, entre los contaminados y los extranjeros que no están en convenio con el Eterno. Aquí empieza la separación. Entonces aquí hay una cuestión que no, esto no fue, tampoco fue instituido por los judíos por marcar esa separación entre los extranjeros y el pueblo judío. No. Esto es una instrucción que es dada por el Eterno. Que solamente todo varón de Israel puede entrar por ese lugar, toda mujer de Israel puede pasar por ese lugar. O sea, toda mujer y hombre que esté, y niño que esté en convenio con el Eterno, puede pasar al siguiente nivel, al siguiente paso, al siguiente lugar de santidad en el templo. Eso marca una diferencia. Por eso es importante que nosotros aprendamos y tengamos conocimiento de todo esto. ¿Por qué? Porque si nosotros deseamos manejarnos como queremos en la casa de nuestro rey, nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros no cumplimos el protocolo, debemos morir. No se pregunta, directamente muere. Y después se le pregunta. Entonces, vemos lo importante de conocer esto. ¿Por qué? Porque a partir de este lugar, el Sorer empieza a marcar una diferencia, una separación. Y por eso está esa advertencia. Y por eso estaba en griego esa advertencia. Para que todo el mundo pudiera verlo, entenderlo, leerlo y poder cumplir. Bien, se estaba anunciando, se estaba avisando que a partir de ahí hay una separación. Ahora ustedes me dirán, ¿cuál es el precedente bíblico que yo tengo del Soré? Sí, hay precedentes bíblicos de que Dios ordena que haya una distinción, que haya una separación y que haya niveles de santidad dentro de su casa. Si nosotros vamos al libro de Éxodo, capítulo 19, Éxodo capítulo 19, versículos 20 al 24, nos dice lo siguiente. Dice lo siguiente, y descendió Adonai sobre el monte Sinai, sobre la cumbre del monte, y llamó a Adonai a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Adonai dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Adonai, porque caerán multitud de ellos, y también que se santifiquen los sacerdotes, que se acerquen a Adonai, para que Adonai no haga en ellos estrago. Y Moisés dijo a Adonai, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Adonai le dijo, ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasarán el límite para subir a Adonai, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y les dijo al pueblo. Entonces vemos que en Éxodo 19, 20 al 24, el Eterno mismo le está pidiendo a Moisés que establezca, esto lo que vemos aquí, una representación del monte Sinaí, que establezca un perímetro, un límite de separación entre el pueblo y la presencia del Eterno. Y que el pueblo solamente podía llegar hasta ese límite. Y de ahí proviene el precedente de por qué existe el Sorej en el templo. Por esta instrucción que Dios da.
Acá tenemos el primer precedente bíblico en el libro de Éxodo, cuando ordena el Eterno que el pueblo se acerque, pero pone un perímetro de ¿qué? De seguridad. ¿Por qué? Porque él mismo está diciendo para que no haya estragos. ¿Por qué? Porque ya hay una separación. Y como vemos, de ese límite solo podían cruzar Moisés, Aarón y los sacerdotes. Y en el mismo nivel, o sea, dentro del monte Sinaí, vemos que también hay una separación, porque hasta cierto punto llegaron los sacerdotes. Aarón llegó hasta otro punto y Moisés fue el único que llegó a la presencia, a la cumbre del monte, que sería una representación de lo que después vamos a ver en el tabernáculo, que es lo que está aquí al lado, como en el templo. Es exactamente lo mismo. Y el Soreg viene a ocupar ese límite, que es ese límite que puso, que el Eterno le da la instrucción a Moisés para que haga esta separación en el pueblo, entre lo santo y lo profano. ¿Bien? Entonces vemos aquí el primer precedente bíblico sobre el Soreg. Ahora, vamos al libro de Ezequiel, capítulo 43, y vamos a volver mucho a este capítulo porque es digamos, el capítulo principal para nosotros estudiar el templo. Es el capítulo que nos enseña y nos da el mandamiento de estudiar el templo. Por eso lo vamos a repetir una y otra vez. Cuando veamos en el capítulo 43, en el versículo, vamos al versículo 7 y 8 dice lo siguiente: y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el que habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Porque poniendo ellos un umbral junto a mi umbral, y su contrafuerte contra mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones, que lo hicieron. Por tanto, los consumí en mi furor. Vemos que Ezequiel nos está diciendo que otra vez, Ezequiel está hablando sobre un límite, una pared, un contrafuerte contra un contrafuerte. Recordamos que el Soreg, según la Mishnah, nos dice que habían 13 portillos, 13 umbrales, 13 puertas alrededor de todo el Soreg, que solamente podía cruzar los varones y mujeres de Israel. Entonces, Ezequiel también nos está marcando ese parámetro. ¿Por qué? Porque esa es la pared que hace esa separación entre lo común y lo santo, que es lo que está diciendo Ezequiel y lo que el Eterno está dando las instrucciones y nos está de alguna forma remitiendo a lo que dijo en Éxodo capítulo 19. Ahora vamos a ir a otro precedente que es en Hechos capítulo 21. Nos vamos a ir al Nuevo Testamento o al Brit Hadashah, los escritos del primer siglo. Y en Hechos capítulo 21, del versículo 27 al 30, nosotros tenemos, en este capítulo se cuenta la historia de cuando Pablo fue acusado falsamente por enseñar a transgredir la Torá. Que recordemos que aquí se le pide que cumpla un voto y que él pague las ofrendas de 5 personas más. Y justamente miren lo que dice en los versículos 27 al 30. Porque cuando él va a cumplir, ya lo habían acusado falsamente de que él estaba enseñando a transgredir la Torá, a que él enseñaba a no obedecerla. Y sabemos que Pablo enseña totalmente lo contrario, él nos enseña a obedecer la Torá. A Pablo lo tenemos que ver como un abogado de migraciones. Él nos enseña a ser parte del pueblo, a ser injertados y a obedecer la constitución del pueblo de Dios, la Torá, la constitución nacional de Israel, que es la Torá. Entonces,
Lo estaban acusando, el concilio de los creyentes en el Mesías en Jerusalén le pide que, bueno, que cumple el voto y que también él pague de otros varones que estaban apartados para hacer un voto. Y esto calculen que está sucediendo casi unos 25, 28 años después de la muerte de Yeshua, y Pablo tiene que ir al templo a presentar un voto. Y se siguen presentando ofrendas. Pero vamos al versículo 27 y dice lo siguiente: pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verlo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayuda, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido griego en el templo. Lo están acusando. Miren, tenemos que entender, acá dice que eran judíos de Asia. O sea, ni siquiera eran judíos que vivían en Jerusalén. Podemos asumir que eran prosélitos, personas que se convirtieron al judaísmo. Y miren las voces que están levantando. Dice que acusándolo a Pablo otra vez de que él enseña a no guardar la ley, a ir en contra del pueblo y en contra del templo. Y antes está hablando de que Pablo está yendo al templo a cumplir un voto y que no solo él, sino que va a pagar por las ofrendas de otros 4 varones más. Entonces, dice, este lugar, y además ha metido a un griego, o sea, un extranjero, en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes bien habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso. Este es el griego que ellos dicen que Pablo metió al templo, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Ahora bien, conociendo la geografía del templo, sabiendo las disposiciones y que existía este Soreb, estos hechos del libro de Hechos, capítulo 21, versículo 27 al 30, están sucediendo justamente en el área del Soreb. Justamente en este área es en donde estaban sucediendo esos acontecimientos. ¿Por qué? Porque estaban acusando a Pablo de que él había cruzado este lugar. Miren el vocabulario, que él dice que ha profanado este lugar santo. O sea que si acá cruza un griego que no está en convenio con el Eterno, que no haya hecho de alguna forma conversión al Dios de Israel, está profanando el lugar. Y eso es, como vimos el anuncio, dice, eso es muerte. Lo estaban culpando falsamente de que él había cruzado este lugar con un griego. Y no fue así. ¿Por qué? Porque más adelante nos dice, porque lo habían visto en dónde? En la ciudad. Y entonces estaban levantando falsos juramentos o falso testimonio culpando a Pablo. Entonces acá tenemos otro precedente. No solo lo hemos visto el precedente en el Antiguo Testamento o en la Torá, sino que también lo hemos visto que en el Brit Hadashah, en los textos del primer siglo, Nuevo Testamento, también se hace mención. No se le dice Soreg, pero conociendo el vocabulario y conociendo la disposición y geografía del templo, nos podemos ubicar dónde estaban sucediendo estos hechos del capítulo 21. Por eso comenzamos con ese pequeño ejercicio de recordar y poder conectar textos del Nuevo Testamento con el templo. ¿Por qué? Porque ahora acá vemos que no nos dice sobre la muralla, sobre el Soreg, pero ahora sí sabemos, teniendo el conocimiento, podemos ahora nosotros saber en el punto exacto en donde estaban sucediendo estos hechos. Entonces ahí tenemos otro precedente en el libro de Hechos sobre el Soreg. Ahora, en una de las clases, yo quiero que meditemos en esto un poquito, porque nuestra hermana Wanda
en una de las primeras clases, hizo la siguiente pregunta, que tocamos un poquito sobre el Soreg. ¿Qué pasaría si hoy en día Yeshua está entre medio de nosotros? ¿Qué pasaría con ese muro de separación? ¿Qué pasaría? Teniendo ahora toda la información, conociendo el por qué había esta separación y aprendiendo lo que vimos de pureza ritual y pureza moral, si Yeshua está en medio de nosotros hoy en día, estas leyes de la casa estarían vigentes. Este muro seguiría cumpliendo su función y no podría cruzar ningún varón ni ninguna mujer que no pertenezca al pueblo de Israel. Va a ser necesario cumplir con la pureza ritual, los baños rituales para purificarnos e ingresar al templo, las mujeres haber circuncidado su corazón y los hombres haber circuncidado el corazón y el prepucio. ¿Cuál es la diferencia? Que hoy nosotros, a través de Yeshua, tenemos la bendición y la posibilidad de poder ser parte del pueblo. Pero recuerden, Yeshua regresa como rey. Y a pesar de que Él es el Hijo de Dios, a pesar de que Él va a venir como rey, como el rey de Israel, Él no puede modificar nada del protocolo ni las leyes del templo. Miren, si nosotros vamos al libro de Ezequiel, miren lo que dice Ezequiel. En el capítulo 40, en el capítulo 44, dice lo siguiente. Ezequiel capítulo 44, en el versículo 9, miren lo que dice. Así ha dicho Adonai el Señor, ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario. De todos los hijos de los extranjeros que están entre los hijos de Israel. Ese es el mandamiento. Y es la función que cumple el Zohar. O sea que si Yeshua hoy está entre nosotros, estuviera entre nosotros y hoy nosotros tendríamos que presentarnos delante de nuestro rey en las fiestas, que tengamos que peregrinar, vamos a poner el ejemplo, a las fiestas, a las 3 fiestas que se peregrinaba al templo, a Jerusalén, solamente, como dice Ezequiel, solamente todo, dice varón, circunciso de corazón y de carne, puede entrar en el santuario. Es una ley del templo. No es una ley de la costumbre judía, ni tampoco fue impuesta por los judíos para hacer esa separación entre los extranjeros. No. Una ordenanza, un mandamiento dado por Dios para cuidar la santidad de ese lugar, de su casa. Uno puede ser extranjero. Hoy, gracias al Mesías Yeshua, tenemos la bendición de poder ser injertados en Israel. Hoy tenemos nosotros la bendición de arrepentirnos, volver de nuestros caminos y caminar de acuerdo al carácter del rey. Por eso fue importante poner el precedente de la pureza ritual y de la pureza moral. Porque cuando dice en Ezequiel y las escrituras habla sobre la circuncisión del corazón, eso quiere decir que nuestra vida tiene que ser de acuerdo al carácter del rey. Tenemos que ser puros moralmente. Y la circuncisión en carne es la marca física de que yo he hecho el convenio con el Eterno y que soy parte del pueblo y lo estoy haciendo físico, lo estoy mostrando físicamente. Es la decisión del hombre. La mujer tiene que solamente circuncidar su corazón. Es un poquito como que nos
vamos a quedar pensando un poquito en este tema porque, como vemos, el Mesías, por más que es el Hijo de Dios, el Rey de Israel cuando regrese, él no puede cambiar nada de lo que es el patrón, el protocolo, las leyes de la casa de Dios. Ezequiel lo está haciendo muy bien, lo está diciendo muy claro. Ningún varón que no cumpla con esas condiciones puede cruzar el Soreg, no puede entrar al santuario. Además, todas estas leyes, las leyes del templo, no dependen de, eh, de un rey, sino que estas leyes siempre han sido y van a permanecer siempre en jurisdicción de los sacerdotes. Si nosotros vamos al libro de Números, capítulo 18, versículo 1 al 3 dice lo siguiente. Adonai dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevarán el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo, y te servirán, y tú y tus hijos contigo servirán delante del tabernáculo del testimonio, y guardarán los que tú ordenes, y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, porque no, para que no mueran ellos y vosotros. O sea, aquí vemos la instrucción que le da el Eterno. El sacerdocio, la administración de la casa del rey, es un estatuto perpetuo para la casa de Aarón y la casa de Leví. Y que ellos son los que van a ser los intermediarios y ellos van a ser los que el Eterno va a usar para establecer las reglas, las normas en su casa. Y ellos van a cargar con la culpa de eso. O sea que dentro de la casa del rey nosotros no podemos hacer lo que queremos, ni siquiera Yeshua. Es más, piensen en esto. Yeshua cuando estuvo en el templo, como leímos en capítulo 24, a pesar de que él era el Hijo de Dios, él debía cumplir con la pureza ritual, hacer los mikve, los baños de purificación para poder ingresar al templo y cumplir con todas las leyes de la purificación. Si él tocaba a un muerto, si él tocaba a un leproso, si tocaba a una mujer enferma con flujo, él quedaba ritualmente impuro. Él no era moralmente impuro. Él nos vino a enseñar a cómo ser moralmente correctos y vivir de acuerdo a la moralidad del Padre. Lo que el Padre cree que es moral, lo que Él dice en su Torah que es moral. Pero cuando, por ejemplo, en el caso de que la mujer con flujo lo tocó, si Él se presentaba en el templo, Él debía cumplir con el protocolo de purificación en ese caso. Purificarse y recién ahí al otro día podía subir al templo. Si Él tocaba un muerto, cuando tocó a Lázaro, es más que seguro cuando Él tuvo que presentarse al templo, debía purificarse y cumplir con el proceso y el protocolo de purificación por haber tocado un muerto. Eso no lo hace inmoral, lo contamina ritualmente, que aprendimos, por eso fue importante que marcar esos puntos de separación entre lo moral y lo ritual. Que si no lo han visto, los invito, mis hermanos, que vayan al estudio anterior y lo vean para tenerlo bien en claro. Entonces vemos que Yeshua no puede modificar nada dentro del templo. Por más que Él sea el rey, por más que Él sea el Hijo de Dios, Él no puede modificar nada. Entonces, para responder esta pregunta que hizo nuestra hermana en una de las clases, ¿qué pasaría si Yeshua está entre nosotros? ¿Qué pasaría con el Soreg? Nada. Deberíamos cumplir con esa instrucción para poder cruzar el Soreg. Pero la diferencia es que a través de Yeshua hoy nosotros tenemos la bendición de poder circuncidar nuestro corazón y de llegar al entendimiento de conocer a nuestro Padre y tomar la decisión, y estoy hablando como hombre, de circuncidarnos y poder cumplir con todo este
protocolos para poder estar dentro del santuario. Porque Ezequiel es muy claro, dice, ningún extranjero o varón incircunciso de corazón y de carne puede entrar en el santuario. Entonces ahí respondemos esa pregunta, que esto no fue algo dado porque sí, sino que hay un motivo y fue el mismo Eterno quien dio este mandamiento. ¿Ven? Entonces hasta ahí hemos visto el Soreg. Cuando nosotros cruzamos el Soreg, nos vamos a encontrar estas escalinatas que están enfrente nuestro. Estas escalinatas que vemos aquí, eso se llama el Heil o Cheil, que es también un nivel de separación entre los niveles de santidad. Cuando nosotros subimos estos escalones, estamos en un nivel más alto de santidad. Vamos a ver, aprender un poquito sobre el Heil. El Heil era en un área entre el Soreg y el muro pequeño del atrio, se entraba al área denominada Heil. En el Heil habían dos escalones que conducía a los atrios interiores del templo. O sea que ya esto nos da ingreso, ya nosotros cruzamos el Soreg, subimos esos dos escalones y cruzamos las puertas y ya estamos ingresando en los atrios ya del templo en sí, los patios, ya estamos dentro del templo. Nos conducía a los atrios interiores del templo. Este área tiene unos 5 metros de ancho y había escalones que conducían a los atrios de las mujeres o Ezrat Nashim, a la Sará y al atrio del santuario. O sea que ya nosotros cruzando estos escalinatas, acá vemos que estaba el Soreg, hay una distancia de 10 codos hasta el Heil, que es esta plataforma que está aquí. Ahí, verán, ahí están viendo, si están viendo el cursor, es esa plataforma de ahí. Una vez que nosotros estamos en esa plataforma, ya tenemos acceso a lo que son los atrios del templo. Hay algo bastante interesante en esto, que cuando nosotros a través de la arqueología conocemos cómo fue construido el templo, sabemos que el templo fue construido sobre un monte. Los arqueólogos han encontrado que justamente debajo de lo que es el Heil y de esos 12 escalones, había un sistema de túneles subterráneos, de los cuales, de acuerdo a la Mishnah, y que lo vamos a estudiar un poquito más adelante, de conocer esos lugares, mira hasta dónde vamos a llegar y poder descubrir, eran usados por los sacerdotes o los levitas. Pero por debajo de este Heil, ¿por qué habían estos túneles? Porque también debajo de la estructura del templo, el fundamento del templo estaba sobre una plataforma. Estaba construido sobre una plataforma en donde daba lugar para que estuvieran estos sistemas de túneles que tenían un propósito y que muchos conectaban a diversas cisternas que había debajo del templo. Es algo que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero la función que cumplía también el Heil era esto. ¿Ve? Por debajo del Heil, en muchas áreas del templo, había un sistema de túneles y había una plataforma que nivelaba el templo. Ahí lo están viendo. Acá vemos el Heil, que es esto de aquí. Estos son los 12 escalones que uno debía subir. Debajo del Heil se han encontrado vestigios de un sistema de túneles que tenía un propósito y una función. Y como sabemos, el templo fue construido sobre un monte. Entonces, cuando nosotros vemos un monte, nunca tiene la forma o no tiene su superficie nivelada. Entonces, ¿qué hicieron los constructores? Levantaron una plataforma de nivelación
para nivelar todo el templo y también mantener esos niveles de santidad, o como vimos esos niveles que acuérdense que vimos que cada vez que nos íbamos acercando más al lugar más santo, íbamos subiendo cada vez más alto, íbamos subiendo más codos. Entonces, el Heil cumple esta función. Es un patrón de santidad que vemos que uno hace el Soreg, cumpliendo las condiciones del Soreg, uno sube esos 12 escalones, está a un nivel más y está más cerca de la presencia del Eterno. Y eso nos da acceso a los atrios. ¿Qué son los atrios? Los atrios son los patios o las divisiones del templo. ¿Cómo estaba dividido el templo en sí? Si nosotros vemos aquí este mapita, tenemos que esto que vemos aquí es el Sorek, esto que está aquí en negrita, en una línea más oscura. Aquí está los 12 escalinatas del Hei, que da la vuelta a todo el edificio del templo. Y una vez que nosotros ya estamos en el Hei, podemos acceder a los atrios, en donde estos son como tres patios o tres lugares que había de separación dentro del templo. En este cuadrito rosa es el atrio de las mujeres. Después tenemos en este cuadro azul el Azará. Y después tenemos en este cuadrito verde el área de los edificios principales del templo. Cuando nosotros vamos a hablar del templo, vamos a hablar, por eso tenemos la app. Habíamos quedado aquí en el Hate. Vamos a subir, acá estamos justamente en el Hate. Y como ustedes verán, a ver, de la vuelta, estamos un nivel más alto. Estamos más arriba ya, en un nivel un poquito más alto. Cuando nosotros ahora vamos a cruzar esta puerta, aquí ya estamos dentro del atrio de las mujeres. Hasta este lugar podían ingresar todos los varones de Israel y todas las mujeres de Israel. Hombres y mujeres y niños podían estar en este lugar. ¿Cuál es el precedente que nosotros tenemos bíblico de este área? ¿Por qué? Porque recuerden que todo lo que vemos en los edificios del templo es de acuerdo a un patrón, de acuerdo a un modelo, de acuerdo a un plano que el Eterno le entrega a Moisés, le entrega a David para que Salomón construya el primer templo, y después cuando reedifica el segundo templo, Nehemías y Esdras, ellos mantienen el mismo patrón, el mismo modelo. Entonces, tiene que haber un precedente en la Biblia de este lugar, que se llama el atrio de la mujer. Si nosotros vamos al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 38, dice lo siguiente. Éxodo capítulo 38 y capítulo 38, versículo 8, dice lo siguiente. Vamos a leer del 7. Y metió las varas por los anillos al lado del altar para llevarlos con ellos. Hueco lo hizo de tablas. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, que este área que estamos viendo justamente nosotros, que es el atrio de las mujeres o el Ezrat Nashim, está basado en este texto de capítulo 38 de Éxodo del tabernáculo. Recuerden que la puerta que nosotros tenemos ahí enfrente nuestro, esa puerta grande, que es la puerta Nicanor, equivale a la puerta del este del tabernáculo, del área original del tabernáculo. Entonces, hasta aquí podían ingresar todas las mujeres, niños y varones de Israel. ¿Por qué las mujeres ingresaban hasta aquí? Porque el Eterno estaba guardando a la mujer
de deshonra. ¿Por qué? Recordemos que en el antiguo Medio Oriente, en los templos paganos, la mujer tenía una posición de sacerdotisa. En sí era una prostituta ritual. Entonces, el Eterno marca este precedente. Por eso la mujer puede llegar hasta aquí y puede presenciar todo desde aquí. ¿Por qué? Porque el Eterno está guardando la dignidad de la mujer. Para que las naciones no digan de que las mujeres de Israel sirven como prostitutas dentro del templo. Suena un poco fuerte, pero tristemente es lo que sucedía en el primer siglo y en el antiguo Medio Oriente. Cuando uno estudia cómo eran los cultos rituales de los dioses, por ejemplo, romanos, las sacerdotisas cumplían esa función. Eran prostitutas rituales. Y que era legalmente permitido para los romanos tener ese tipo de relaciones en los templos. Entonces el Eterno marca una diferencia. Por eso marca esta diferencia y por eso le dice a la mujer, hasta aquí puede llegar. La mujer no podía cruzar de estos escalones. Podía llegar hasta aquí, pero no podía cruzar la puerta Nicanor, ninguna de esas puertas. No podía cruzar de ese lugar. Entonces, hasta aquí puede llegar todo el mundo. Y ese es el atrio, y ahí tenemos el precedente bíblico de que el atrio de las mujeres existía y estaba a las puertas del tabernáculo. Y que estaban las mujeres aquí orando, acompañando el servicio del templo. Ahora, cuando nosotros cruzamos esta puerta, la puerta de Nicanor, vamos a llegar, ya estamos dentro del área del templo. Ya estamos aquí en el atrio de la Zara. Pero dentro del atrio de la Zara existía también niveles de separación. Justamente aquí, donde estamos nosotros parados ahora, que ustedes están viendo, eso se conocía como el atrio de Israel. ¿Quiénes podían estar ahí? Solamente los varones de Israel, que les correspondería por turno estar presenciando o de alguna forma siendo una especie de intercesores a la hora del servicio en el templo. Vendría a ser, acá en el planito, sería este verdecito más claro que vemos aquí, ese es el atrio de Israel. Y después tenemos este área de aquí que es la verdecita, este verdecito, que vendría a ser en el templo, esta área de escalinata que estará aquí. En este área, justamente aquí, solamente podían estar los levitas. No podía cruzar ningún hombre de Israel este lugar. ¿Y cómo sabemos esto? Cuando nosotros vamos a Primera de Crónicas, capítulo 24, se está dando el orden de cómo va a funcionar el templo. Y se nombran las 24 órdenes sacerdotales que van a servir durante cada semana del año. Y justamente también en los versículos 20 al 31 de Primera de Crónicas, capítulo 24, no solo se reparte las 24 órdenes de los sacerdotes, sino que también se reparte 24 órdenes de levitas que cada familia va a acompañar a cada grupo de sacerdotes, y también se nombran 24 órdenes de familias de Israel, de varones de Israel, que por lo general eran, digamos, las autoridades, los príncipes las principales cabezas de familia de Israel, iban a acompañar en cada turno a cada grupo de sacerdotes. O sea que cada orden sacerdotal iba acompañada de una familia de levitas y de una familia de varones de Israel que iban a ser testigos y iban a cumplir la función de intercesores. Ahora entendemos de dónde viene la figura de intercesión en el sistema religioso, que salimos del cristianismo. En el otro campamento estaban los intercesores. Había intercesores e intercesoras, pero la verdad los que cumplían esa función en el templo eran hombres, eran los varones de Israel. Que ellos estaban ahí cuando se presentaban las ofrendas
eran los representantes del pueblo que estaban en ese lugar más cerquita orando. Eso no quiere decir que los que estaban en el área de las mujeres no podían estar orando. Sí, todo el mundo ora. Todo el mundo está orando, acompañando en la oración. Entonces, la función que cumplían los varones de Israel en ese lugar era el lugar de intercesores. En los escalinatas que habíamos visto, de donde estaban los hombres, en un nivel un poquito más alto, estaban los levitas. Y ellos que cumplían la función ahí, ellos estaban cantando, tocaban los instrumentos, cantaban, daban alabanzas al Eterno, mientras el servicio del templo. Cuando nosotros ahora volvemos a hablar del templo, cruzamos este área justamente hasta aquí, en estas escalinatas aquí, en este escaloncito, estaban los levitas. Una vez cruzando este pequeño murito, aquí solamente podían estar los sacerdotes, manipulando la sangre, las ofrendas y presentándolas en el altar. Y ya, cuando nosotros llegamos a este punto, este lugar solamente este velo podía ser cruzado por el sumo sacerdote una vez al año. O sea, a partir de ahora ya sabemos quién solo podía cruzar. Los sacerdotes que estaban designados para realizar alguna función en el lugar santo, y también cuando el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez en el año, en Yom Kippur, entrar y presentar expiación por el pueblo. Entonces, sabemos que y vemos que está tan bien organizado el templo que cada lugar cumple una función y tiene un límite hasta donde pueden llegar. Cada persona tiene una función y hasta un límite donde puede llegar. Entonces, vemos, ahora ya tenemos un poquito más claro el por qué el Eterno da estos niveles de santidad. Y vemos que para cumplir con estos niveles de santidad era necesario seguir un protocolo. Y ese protocolo lo vimos en la clase pasada. Ahora todo esto nos ayuda a meditar y a aprender un poquito más del tema. Cuando ahora teniendo todo esto en mente y vemos la geografía del templo, hay algo que nos enseña. Y vimos que nos enseñaba, habíamos visto que hay un patrón que nos enseña. Que cuando nosotros estamos en este lugar, que aquí sería donde está en el punto A, B, el Sorel, siempre vamos a ir en ascenso. Vamos a subir 6 codos, 7 codos y medio, 2 codos y medio, 6 codos hasta llegar a este punto, que es el lugar más alto en donde estaba el lugar santísimo. Y habíamos visto que, y habíamos aprendido que este patrón nos enseñaba que poder llegar a la presencia del Eterno, uno, no todos pueden llegar. O sea, hay una forma de cómo llegar. Hay una forma de cómo estar, hasta qué punto podemos llegar cada uno. Pero no solo eso, sino que nos enseña a que tenemos que hacer algo. Nos va a demandar un esfuerzo. Y cada vez que vamos subiendo más alto, más cerca de la presencia del Eterno, vamos quedando pocos. Vamos a ir quedando pocos. Pero también, y es algo que a mí me impactó mucho, y quiero compartírselos, cada vez que estudio más el templo me enseña a corregir mi vida, a realmente saber qué es Teshuvah. El estudiar cada vez más el templo, sus patrones, el protocolo, nos enseña la misma geografía del templo, nos enseña a realmente saber qué es hacer Teshuvah. ¿Cuál es el verdadero Teshuvah? Miren, yo quiero que vean esto. Aquí estamos sobre el Monte de los Olivos. Enfrente nuestro tenemos al templo. Como ven, todo es en altura. Al frente nuestro nos está separando el valle del Cedrón. Está el monte Moriah, el monte donde está el templo. Pero
En este acto físico nos está mostrando el Eterno qué es realmente hacer Teshuvah. Recordemos que el templo es el microcosmo del Edén, de la creación perfecta del Eterno. Y sabemos que por el pecado del hombre, de la humanidad fue exiliada de la presencia del Eterno. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 3, del versículo 22 al 24 dice lo siguiente. Y dijo Adonai Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Adonai del huerto del Edén, para que labrase la tierra que fue tomada. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué nos está queriendo decir aquí? La humanidad fue exiliada del Edén, fue sacada del Edén, fue expulsada hacia el este, mirando hacia el sol. Pero hoy tenemos la gran bendición de poder arrepentirnos, de poder llegar a la presencia del Eterno. Pero el verdadero Teshuvah, cuando nosotros damos la espalda al este, al sol, y miramos al Eterno, su casa, el Edén. Y aquí es donde nosotros empezamos a hacer Teshuvah. Por eso existen los niveles de santidad. Porque cada nivel que nosotros vamos subiendo, el Eterno va trabajando en nuestras vidas. Aquí estamos, a los pies de la puerta del este. Nosotros detrás de esta pared que está aquí, al frente nuestro, tenemos el monte de los olivos. Entonces, si nosotros nos arrepentimos, empieza ahora nuestra peregrinación, nuestro Teshuvah. ¿Y qué nos demanda? Subir un nivel. El subir estos escalones va a hacer que desprendamos muchas cosas de nuestras vidas. Y así vamos a ir haciendo Teshuvah. El verdadero arrepentimiento es permitir que la Torá, que primeramente la luz del Mesías alumbre nuestras vidas, nos permita ver cuáles son nuestros defectos, cuáles son nuestros errores, y la Torá nos va a enseñar a corregirlos. Y eso nos va a permitir a nosotros tener una verdadera circuncisión de nuestro corazón. Entonces el patrón que el templo nos enseña, también nos enseña un verdadero arrepentimiento. Que cada vez que yo voy subiendo, yo voy desprendiendo muchas cosas de mi vida. Es porque si estoy en un nivel más alto, ascendí, subí un nivel más alto de santidad, más cerquita del Eterno, es porque la luz del Mesías hizo que desprendiera muchas cosas que no me permitían llegar hasta ahí. Y ese es el patrón que nos enseña a estudiar el templo. Y lo vamos a ir viendo. Y la verdad, mis hermanos, es algo que les comparto en intimidad. El Eterno, a través de estudiar el templo, me ha enseñado y me enseña cada día a corregirme, a tratar de vivir de la mejor forma para mi rey y ser el mejor siervo. Ese es verdaderamente, el templo nos enseña a tener un verdadero teshuvah, un verdadero retornar, cambiar nuestras vidas por completo. Por eso fue importante estudiar pureza moral y pureza ritual. Y el verdadero teshuvah es el que permite tener la circuncisión del corazón. Y la Torah es lo que lo permite que hace. Y hace que circuncidemos nuestro corazón. Porque nos enseña a vivir de una forma correcta, moral, y poder estar preparados para el próximo nivel de santidad. Que el Eterno nos quiere más cerquita y cada vez nos quiere más cerca.
Los animo, mi hermano, que nos sigan acompañando en este estudio, descubriendo más de la casa de nuestro Rey y que podamos juntos crecer y poder ser los mejores siervos para el Rey. Shalom, mi hermano. Nos vemos en el próximo estudio y ahora pasamos a lo que son preguntas y respuestas. Bendiciones, mi hermano. Shalom, shalom. Shalom, Pastor Jesús. Augusto, gracias por el estudio. ¿Alguna pregunta, comentario para el Pastor Augusto? ¿Alguna pregunta, comentario para el pastor Augusto? Dame 2 segunditos que estoy con... Ahí está. Iniciar. Ahí dejo de compartir la... Una pregunta, comentario para el Pastor Augusto sobre el tema de esta noche. Nuestro hermano Osvaldo. Shalom, qué gusto, qué placer escuchar las enseñanzas, ¿no? Y en especial todo lo que referido al templo. Qué maravilloso y realmente un abrazo para nuestro querido pastor Augusto y bueno, para todos los que aquí reunidos. Simplemente un comentario en referencia al tema de Pablo en Hechos y esa calumnia que se había levantado. Y un poco pensando también en la guardia del templo. En mi pensamiento, y creo que también en muchos, esa guardia yo creo que era las 24 horas. Entonces, creo que tampoco podía ver que alguien pasara ahí sin ser desapercibido, ¿no es cierto? Porque estaba la guardia ahí. Es evidente que había una calumnia muy grande contra Pablo, ¿no? Y ese es el razonamiento que me llevaba cuando escuché el tema de la guardia, ¿no? Así que yo pienso fue una calumnia muy fuerte que a Pablo se le hacía por estar haciendo lo que el Señor le había mandado hacer, ¿no? Sí, sí, pero es más, si seguimos leyendo nos damos cuenta que fue una calumnia y ahora más que tenemos más conocimiento, que conocemos la casa del rey, sabemos con más certeza y podemos decir, fue una calumnia. Tenemos la evidencia, pero ven que la guardia del templo estaba haciendo obediencia a lo que decía ese anuncio. La guardia del templo no pregunta, no preguntó, no pregunta. Acuérdense que la frase decía, cualquier persona que cruce y no esté autorizada a cruzar, moría. Y después se le preguntaba. Entonces, vemos por qué también tomó la guardia del templo, tomó esta acción, lo toma como prisionero a Pablo. Y después, bueno, vemos que termina siendo juzgado y librado por la mano de los romanos. Pero sí, es muy importante y por eso ahora vemos la importancia también de conocer el templo, porque nos va a ayudar a ubicarnos en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, en el lugar específico donde sucedieron los hechos y poder entender qué es lo que está pasando. Recuerden, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. Entonces, el libro de Hechos fue escrito para personas que conocían el protocolo del templo, que conocían el funcionamiento del templo y que no era necesario que se les diera mucha información. Por eso es ahora nuestra deber y nuestra función de estudiar, comprender el contexto original, que siempre se va a centrar en qué? En el templo. Y vamos a ver que mucho del vocabulario que está en el Nuevo Testamento, Brit Hadashah, está relacionado directamente con hechos o cosas que sucedieron en el templo. Que ahora que estamos estudiando el templo, van a ser reveladas y nos van a facilitar más el comprender del por qué están sucediendo y qué está pasando en esos hechos. ¿Amén? ¿Alguna otra pregunta?
Pastor Jesús. Shalom a todos. Como modo de comentario, ha sido una gran enseñanza y muy agradecido con el hermano Augusto por este esfuerzo. Está trayendo mucha luz, mucho conocimiento de cosas que nosotros cuando estábamos en la otra casa habíamos aprendido de una manera incorrecta, porque se nos había enseñado que a través de Jesucristo nosotros pasábamos directo al lugar santísimo. Era un chacó y quedamos en el lugar santísimo. Pero ahora a través de esta enseñanza hemos visto que Yeshua no vino a cambiar nada de lo que el Padre había establecido. Simplemente que a través de su sacrificio, de su entrega, ahora nos abre a nosotros un camino. Nosotros, lo que éramos gentiles, a través de aceptar este convenio, somos injertados y nos hacemos parte de la casa de Israel. Y como dijo Pablo, que ahora primero tiene que darse una circuncisión del corazón, tiene que trabajarse el corazón, así como el Eterno trabajó el corazón de Abraham casi 25 años y después le pidió, vamos a sellar, vamos a cerrar este pacto. Y Abraham, claro que sí, aceptó. Entonces, hemos entendido una gran verdad que nos lleva a entender cómo acercarnos a Dios. Esto nos va a ayudar a tratar de cambiar nuestra manera de oración. Porque cuando vemos nuestra forma de orar, era como demandando y exigiendo. Y a través de esta clase podemos ver la magnitud de la grandeza del Dios Todopoderoso y cómo debemos acercarnos, que nos permite también a nosotros acercarnos. Y doy muchas gracias al hermano Augusto y siempre anhelando en mi corazón que los que están aquí abran su corazón a esta clase que va a llevar su vida a subir esos pequeños escalones y vamos a conocer más de la grandeza del Eterno y de lo que Él está demandando de nosotros, porque Él quiere que seamos parte de su pueblo. Amén. Shalom. Amén. Pastor Augusto. Amén, sí, es muy cierto. Y que espero que podamos juntos, todos, conocer más de la casa del Rey, aprender. Recuerden que, bueno, todo lo que hemos estado compartiendo proviene del curso del templo de nuestro Morey y hermano Rico Cortés. Los invito, mis hermanos, que se suscriban a la página tesorosdeltemplo.com, que puedan hacer el curso 101, 102, ahora estamos en el 103, estudiando las fiestas y el templo. Los animo, mi hermano, que podamos profundizar más. Esto es apenas como, digamos, una untadita de manteca en el pan. Es algo para que podamos, digamos, algo básico, algo sencillo, pero hay tanta información, hay tanto que tenemos que aprender y que podemos, gracias al Eterno, aprender, que aprovechemos estos cursos para poder aprender. Los animo, mi hermano, que se sumen, que adquieran la aplicación del templo, que puedan tenerla, que es mucha ayuda. Es algo que uno, desde hoy, poder ver eso con nuestros propios ojos, no tiene precio, mi hermano. Y ayuda muchísimo a ubicarnos, a ver, así que mi hermano, los animo que también puedan conseguir la aplicación del templo, y todo eso nos va a ayudar a tener los recursos necesarios para aprender. Hermana Celia. Shalom, hermano. Yo Shalom. quería preguntar, los varones de Israel que estaban intercediendo, si eran los jefes de familia. Exactamente, vamos a Primera de Crónicas. Bueno, no lo leímos, pero vamos a leerlo, ya que salió la pregunta. Primera de Crónicas, capítulo 24, de los versículos, versículo 7 en adelante, está hablando sobre la disposición de los 24 órdenes sacerdotales. Y en el 19 dice lo siguiente: y estas fueron
distribuidos para su ministerio, para que entrasen en la casa de Adonai según les fue ordenado por Aarón, su padre, de la manera que le había mandado Adonai, el Dios de Israel. Y de los hijos de Leví que quedaron, Subael, de los hijos de Amram, y de los hijos de Subael, Jedaías. Y de los hijos de Raí y Isaías, hijos del jefe, Isaías el jefe, de los israelitas, bueno, y ahí empieza a nombrar todos los 24. O sea, vemos que del versículo 7 al versículo 18 se nombran las 24 órdenes sacerdotales. Del versículo 19 al versículo 31 se nombran las 24 órdenes de levitas que van a acompañar a cada orden de sacerdotes de las 24. Y en el versículo 31 dice, estos también echaron suertes, se está hablando de los varones de Israel, de la casa de Israel, como sus hermanos de los hijos de Aarón, delante del rey David, y de Sadoc, y de Abimelech, y de los jefes de la casa paternales, de los sacerdotes y levitas, el principal de los padres, igualmente que el menor de sus hermanos. Ahí vemos que también se hizo un sorteo de los principales líderes, serían los líderes de familia de los otros hermanos. También se hizo este sorteo y iba acompañando una familia de Israel, una familia de levitas y una familia de sacerdotes que presentaba esa semana las ofrendas y estaba oficiando en el templo. Proviene de aquí, de Primera de Crónicas, capítulo 24. Y esto también nos va a enseñar, también podemos, después vamos a verlo seguro, cuando veamos Lucas 1, que también es interesante eso. No sé si aclaró la pregunta, hermana. Sí, hermano, gracias. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario, una pregunta? Levantar su mano, venir al micrófono. Hermano Franklin. Shalom, shalom. Gracias por el estudio, pastor. Me llamó la atención lo que dijo, que cuando uno va subiendo la escalera, uno se va despojando más o menos de esa mala costumbre, de todo eso. Entonces, como estudiante del águila, ya ven como tengo el águila aquí atrás. Sabe que el águila, antes de empezar su vuelo por la mañana, ella se limpia el plumaje y también se deshace de su fetus para que ese vuelo sea más liviano. Entonces, estoy comparando con eso, como uno va subiendo y se va dependiendo de toda esa mala costumbre, va para acercarse más en esos escalones, para ir subiendo a más la santidad. Wow, interesante. Digo, hay mucho también que aprender del águila. Bueno, ya se menciona más de 33 veces en la Biblia, el águila. Y hay mucho que aprender. Y no el mito ese que dice que sube la montaña, eso es mentira. Yo estudié eso bien. Eso fue un pastor que empezó eso hace como 20 años atrás y eso siguió por ahí. Pero hay mucho que aprender del águila. Tenemos que despojarnos de muchas cosas para que nuestro vuelo fuera más liviano, sea más liviano. Shalom, bendiciones. Amén, pastor hermano Franklin, gracias por la anécdota. ¿Alguien más? ¿Un comentario, alguna pregunta? Amén. Recuerden que hoy la pastora no está con nosotros porque ella empieza mañana a ser parte del grupo que va a estar dando el templo en inglés en Orlando del 105. Así que oremos por ella y, ¿verdad?, por el More Rico y todos aquellos que van a ser partícipes de este curso. Y recordando que este viernes vamos a celebrar el Shabbat con el favor del Padre. A las 7 de la noche daremos comienzo al Kabbalah Shabbat. Así que espero que se conecten también.
¿Alguien más que quiera decir algo antes de terminar? ¿Comentario? ¿Pregunta? No, mis amados, pues esperando en el Eterno que pasen una bonita noche. El Eterno les bendiga, les cuide y les guarde. Gracias al pastor Augusto por el estudio. Gracias, cada vez aprendemos más y más y cómo debemos de podernos acercar delante de la presencia de nuestro Rey. Bien importante. Así que, mis amados, muchas bendiciones, shalom, abrazos a todos y nos estaremos viendo el viernes en el Shabbat. Amén. Así que pasen buenas noches. Gracias, Shalom shalom. a todos. Shalom, shalom. 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 Shalom.